Bueno, pues como todos los años, los R4 tenemos que dar 2 sesiones obligatorias, de temas obligatorios, uno es la retinografía, otro pues la anticoagulación. Bea ya habló de los nuevos anticoagulantes, pues yo hablaré del manejo del Sintrom. Voy a ser muy breve. Vale, el índice, bueno, pues hablaremos un poquito de qué se trata, del mecanismo de acción del Sintrom, las indicaciones, las contraindicaciones y los efectos adversos. Cómo debe ponerse el tratamiento, cuáles son las cosas que hay que seguir y cómo lo manejamos. Las situaciones específicas, qué dosis hay que poner según qué situaciones, qué interacciones farmacológicas y alimentarias tiene, un repaso muy breve del TAUNET y el manejo de las complicaciones. Bueno, recordaros los anticoagulantes, la anticoagulación, los anticoagulantes orales que se utilizan en la práctica clínica son los derivados cumarínicos, en el que yo me centro, ¿vale? En este caso nos centraremos en el acenocumarol, que es el más usado en nuestro medio. A pesar de que su uso es verdad que se ha visto relegado a un segundo plano, pero bueno, hay que tener en cuenta que sobre todo entre la población un poco más anciana se sigue viendo y que su perfil está muy extendido y tiene un perfil de seguridad todavía seguro, ¿vale? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, pues este tipo de fármacos son antagonistas de la vitamina K, es decir, que bloquean la síntesis de los factores 2, 7, 9 y 10, ¿vale? No actúa solo sobre los factores ya circulantes, por lo que el inicio de la acción no empezaría 100% hasta que no pasase una semana del inicio del tratamiento. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, he puesto aquí un asterisco porque es verdad que en la mayoría de estos casos el Sintrom no sería de primera elección, sino que la primera elección serán los nuevos anticoagulantes orales, ¿vale? Sobre todo en la prevención primaria de la cardiopatía isquémica, en los eventos coronarios, infartos agudos de miocardio, la miocardiopatía dilatada, en la FA no valvular que se tiende a poner ya los nuevos anticoagulantes, ¿vale? Por supuesto, tanto en la profilaxis como en el tratamiento de las TVP y los tromboembolismos pulmonares, ¿vale? Aquí vemos la duración y el rango de INR que debería tener y en las patologías valvulares. Siempre, si veis aquí, metido entre paréntesis en cada patología valvular, estenosis, prolazo, calcificaciones de anillos mitrales, normalmente está asociado a la FA, ¿vale? Por eso sería el criterio de la anticoagulación. En este caso sí estaría indicado el Sintrom por dicha patología valvular. ¿Qué contraindicaciones? Bueno, tenemos contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Entre las absolutas, por supuesto, pues alergia a este tipo de anticoagulantes, una hemorragia activa ya sea duodenal, una neoplasia que esté sangrando, hipertensiones refractarias mal controladas, diátesis hemorrágica, un aneurisma intracerebral, una hemorragia intracraneal reciente y añadir estos dos, que es la incapacidad para cumplir el tratamiento con anticoagulantes orales, ¿vale? Y la imposibilidad de un control analítico en los últimos meses. Las relativas, bueno, pues una retinopatía hemorrágica, alteraciones mentales, especialmente el tendencia al suicidio, escaso nivel mental, el alcoholismo también, porque aumenta el riesgo de sangrado, epilepsia, la mala absorción intestinal. Esto sería, pues, valorar cada perfil y cada tipo de paciente. ¿Qué reacciones adversas? Bueno, pues obviamente la más temida y la más común también es la hemorragia, ¿vale? Los factores de riesgo para que con el Sintrom haya mayor riesgo de hemorragia, ¿vale? Son la edad mayor de 65 años y una existencia de enfermedad concomitante, en este caso, pues anemia, en enfermedad renal crónica, antecedentes de ictus, hipertensión refractaria, consumo de alcohol y inmovilización. Otras reacciones, bueno, el tomar el Sintrom con cierto tipo de patologías, como puede ser el déficit de proteína C o S, pueden presentar necrosis del tejido subcutáneo. Puede haber también un síndrome del dedo púrpura, puede haber una hipersensibilidad, el uso crónico prolongado puede dar lugar y más riesgo a osteoporosis, la intolerancia digestiva y el prurito y la urticaria, que sí que es verdad que en mi experiencia lo he visto bastante el uso relacionado con el Sintrom, ¿vale? ¿Cómo ponemos el tratamiento? Bueno, estas son unas medidas básicas que su enfermería también lo conoce casi más que nosotros, ¿vale? Se debería tomar o se aconseja tomar el Sintrom entre las 7 y las 8 de la tarde, porque así dentro del mismo día podemos modificar la dosis en el caso de que el INR no esté dentro del rango. Administrarlo separado de las comidas para su correcta absorción, ¿vale? Y esta es una pauta básica de cómo inicio yo la anticoagulación con el Sintrom, ¿vale? Que son los comprimidos de 4 miligramos. Bueno, en teoría, si tiene menos de 65 años, empezaríamos con 14 miligramos semanales. Es decir,
2 miligramos al día. Medio comprimido los 3 primeros días porque al cuarto día habría que hacer un control para ver cómo está esto. Si es mayor de 65 años, un cuarto de comprimido que correspondería a 1 miligramo por día. Primer control, lo más ideal sería al cuarto día del tratamiento. El segundo control al 7º día, es decir, a la semana. En los siguientes controles 2 veces por semana durante las 2 primeras semanas y luego ya si está todo bien y el INR está en rango, pues sería de 4 a 6 semanas más o menos, mes y medio el siguiente control cuando el INR esté en rango. Vale, una vez que ya hemos establecido, por así decirlo, el inicio de nuestro tratamiento con las medidas que hemos mencionado, bueno, ¿cómo modifico yo las dosis del INR? Hay una diapositiva en una tablita que luego lo diré según las dosis. Si el INR está fuera de rango terapéutico, bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar es por qué, ¿no? Hay que preguntar al paciente cuáles han sido esas posibles causas. Pues, por ejemplo, error en la toma, que lo más frecuente es que se haya olvidado de la dosis. La alteración en la dieta, hay muchas interacciones con ciertos tipos de alimentos, así como con fármacos también, diarrea, fiebre. ¿Vale? Si es algo puntual, muy puntual, bueno, pues mantenemos la misma dosis y lo que podemos hacer es adelantar el control. En el caso de que sea necesario modificar la dosis porque el INR esté muy por encima y muy por debajo o porque las tendencias están fuera del rango, tenemos esta tablita, ¿vale? ¿Qué depende? Pues el rango que necesite mi paciente dependiendo de la patología que presente, ¿vale? La actuación y el control. Si el rango, imaginaos, ¿no? Que está dependiendo del INR rango, está por debajo de 1,2 o de 1,5 en este caso, el aumento de dosis semanal tiene que ser del 10%, ¿vale? Y el control en una semana. Si el rango está entre 1,2 y 1,7 o en este caso 1,5 o 2,2, también aumento de dosis semanal del 10%. Adelantamos el control a las 2 semanas, ¿vale? Estas son cositas que hay que tener en cuenta pues, dependiendo del perfil del paciente y de las patologías que tiene. El rango entre 1,8 o 2,3 mantenemos las dosis, pero adelantamos el control. ¿Está en rango? Pues mantenemos lo que hemos dicho anteriormente, su controlito a las 4 o 6 semanas. Que ya nos pasamos de dosis, vamos, de INR en rango, en 3,2, 3,7 en este caso, mantenemos dosis, pero adelantamos el control. Que ya están muy por encima, entre 3,3, 4,9, en este caso 3,8, 4,9, suspendemos dosis de ese día y disminuimos dosis semanal el 10%. Adelantamos también el control a una semana. Cuando ya el INR toma ya datos un poco alarmantes, tenemos que ver si ha tenido una complicación, es decir, el sangrado. Si está entre 5 y 8, pero no ha sangrado, suspendemos la dosis ese día y adelantamos el control al día siguiente. Podemos hacer, administramos vitamina K, 2 miligramos por vía oral, ¿vale? Y disminuimos dosis del 10%. Si está mayor de 5, pero ya ha habido una evidencia de sangrado, tenemos que derivar al hospital, ¿vale? Vale, situaciones específicas. Bueno, me ha parecido interesante, esto lo he sacado de hecho de un algoritmo que venía del Hospital de Canarias, de Gran Canaria, ¿vale? Que me ha parecido interesante. Esto es un poco en general lo que habría que seguir, ¿vale? En este caso sería que nos genera mucha duda. A mí, por ejemplo, durante este año me ha supuesto bastantes dudas cómo manejo yo la anticoagulación de mis pacientes con síndrome a la hora de realizarse intervenciones quirúrgicas. Bueno, en este caso, imaginaos, nos llega un paciente que va a tener una intervención quirúrgica en los próximos días, la próxima semana. Lo primero que nos tenemos que replantear, ¿es urgente o no es urgente? Vale. Si es urgente, bueno, valorar la reversibilidad de los antídotos del anticoagulante. Nos vamos a poner en la mayoría de los casos que no es urgente. ¿Es necesario que lo retiremos? Bueno, pues depende un poco de la cirugía y del procedimiento, ¿vale? En este caso, hay una tabla que es inmensa de cuál es el riesgo hemorrágico asociado a cada intervención. Pues depende si es vascular, si es de neurocirugía, si es de maxilofacial, depende de los procedimientos que se vayan a hacer, ¿vale? Supongámonos que necesita, por el tipo de intervención, suspender el anticoagulante. Si el paciente tiene un riesgo trombótico alto, suspendemos el anticoagulante valorando siempre terapia puente, ¿vale? Esto depende del perfil del paciente, del motivo de la anticoagulación. En el caso
de que la cirugía tenga un riesgo hemorrágico bajo, que también nos guiaríamos por esa lista de intervenciones, se podría asumir no retirar la anticoagulación, ¿vale? En este caso hemos visto si tiene riesgo tromboembólico alto, suspenderlo con terapia puente. Si no lo tiene alto, bueno, suspendemos anticoagulación y no tendríamos por qué añadir una terapia puente. ¿Cómo lo hacemos? La retirada del sintrón, ¿vale? Vemos que tenemos también el tema de la warfarina, ¿vale? Y se tiene que determinar el INR 7 días antes. Cumarol, que veis aquí que dependiendo del INR que tenga mi paciente una semana antes, bueno, pues la última dosis, como veis aquí, sería, en el caso de un INR mayor de 3, la última dosis, ¿vale? Si un INR está en 2-3, la última dosis, 4 días antes de la intervención. Si el INR está en menor de 2, 3 días antes de la intervención, ¿vale? Y el día de antes necesitaríamos un control de INR preoperatorio. Esto por resumirlo un poco, que la verdad que me ha parecido una tabla bastante interesante y bastante esquemática. Vale, si no, bueno, que es lo que yo utilizo la inmensa mayoría de las veces, esta aplicación está bastante bien, ¿vale? Porque primero te pregunta qué fármaco utiliza, tanto tratamiento anticoagulante como si estuviera con antiagregante, que muchos de los pacientes están con anticoagulación y doble antiagregación también, ¿vale? Pinchamos en, pues dependiendo del tratamiento, ¿no? Luego nos pregunta, ¿es una cirugía urgente como el algoritmo que habíamos visto antes? Pues igual. Lo siguiente que nos va las diferentes especialidades, porque como ya hemos dicho, dependiendo de qué cirugía y de qué especialidad sea, tendrá un mayor riesgo hemorrágico o menor, ¿vale? Lo siguiente que nos va a preguntar, yo he pinchado en maxilofacial y odontología, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, en este caso pinchamos en limpieza, ya nos está dando que el riesgo hemorrágico es bajo, ¿vale? Le das a continuar y lo que sale, porque no he querido poner más pantallazos, lo que sale directamente es el motivo de por qué se ha puesto el tratamiento anticoagulante. Pero bueno, desde aquí ya te da el riesgo hemorrágico bajo. En este caso, pues no sería necesario suspender la anticoagulación, ¿vale? Y luego, ¿cómo reintroducimos la anticoagulación? También depende un poco del riesgo hemorrágico. ¿Qué es bajo o moderado? Pues iniciamos la anticoagulación a las 24 horas de la cirugía. Considerar la terapia puente con dicumarínico, ¿vale? Si el riesgo tromboembólico es alto y si el riesgo hemorrágico es alto, a las 48-72 horas de la intervención. Más o menos, ¿vale? Las interacciones farmacológicas, ¿vale? Que son innumerables, pero bueno, la mayoría lo sabemos, ¿no? Los antiagregantes, en cardiovascular está la amiodarona, en el caso del hiperlipemiante, en los fibratos, ¿vale? En el sistema nervioso está la fenitoína, en fin, sobre todo evitar. Y luego toda esta lista inmensa en las que hay que tener precaución, que bueno, se tiene la tabla un poco al lado y se consulta. Interacciones alimentarias, ¿vale? Que en nuestra enfermería la verdad que insistís también mucho en eso porque supongo que veis muchas interacciones alimentarias y que muchos de los malos controles suele ser debido a eso. Pues bueno, tener en cuenta evitar restringir el consumo de esto, la coliflor, las espinacas, los guisantes, el garbanzo, la lechuga, los aguacates y el consumo moderado, bueno, pues el tomate, la zanahoria, la seta, la manzana, en fin. Vale, esto lo conoceréis todo, que es la aplicación que nosotros tenemos para dejar registrado un poco y hacer un seguimiento de nuestros pacientes, ¿no? Aquí están los datos del paciente, por qué motivo se le ha puesto, los controles que se le han ido haciendo, o sea, la lista de controles que se le ha ido haciendo, con la dosis que se le ha puesto, el INR para ver qué evolución me lleva el paciente. Aquí sería la visita en ese caso que tenemos de ese día, pues aquí apuntamos el resultado del INR que se le ha documentado ese día y qué dosis le correspondería según el resultado. Y aquí podemos registrar manualmente cuándo le tocaría la cita y la dosis correspondiente, ¿vale? Que aquí vemos incluso con los dibujitos y las pastillitas, ¿vale? Que eso enfermería lo maneja estupendo.
Y bueno, manejo de las complicaciones, pues bueno, pues dependiendo un poco, que hemos dicho, si la que más nos preocupa y la más común es la hemorragia, pues ver un poco qué tipo de sangrado está teniendo. ¿Cuáles son las poco significativas? Pues las que más vemos: epistasis leve, hipofasma, las gingivorragias, equimosis, hematoquecia, ¿no? Todo es la cuantía de ese sangrado. Importante, bueno, porque sea una epistasis, una gingivorragia que no pueda pararse, que sea recidivante, que haya habido varios esputos hemostoicos, hematuria. Y luego las graves, pues todo, las de las importantes, pero asociadas a datos de alarma. Cefalea brusca intensa, que no hay que no sangrado intracraneal, pérdida de conciencia, focalidad neurológica, disnea brusca asociada a dolor torácico, hemostisis, hematemesis, todo en abundante cuantía. ¿Qué hacemos? Si hay un sangrado importante, realizamos el INR y ajustamos según la pauta y según lo que nos haya salido. Y si es un sangrado grave con signos de repercusión hemodinámica o alguna focalidad neurológica importante, pues hay que derivar al hospital, ¿vale? Y ya está.